binario. Ahí va. Les quería pedir que cualquier consulta o comentario lo realicen por el chat de Zoom, así yo voy recopilando preguntas que tengan para los disertantes. Vamos a dar inicio con el doctor José Mezcua. Él es investigador de la Unidad de Tectónica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, del IANIGLA, dependiente de CONICET, y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Se dedica a investigar la evolución tectónica de sistemas de subducción y su relación con la actividad sísmica y magmática, con zonas de estudio en los Andes argentinos-chilenos y en Costa Rica. Utiliza técnicas de geología estructural, termocronología y geocronología, integradas con estudios geofísicos, sedimentológicos y modelos numéricos. Es coautor de 32 artículos publicados en revistas científicas, más de 80 trabajos presentados en congresos y un libro de divulgación sobre actividad sísmica. El licenciado Javier Gómez Figueroa es licenciado en Ciencias Geológicas, recibido en la Universidad Nacional de San Luis, actualmente finalizando el doctorado en Geología. Es un profesional con más de 12 años de experiencia en la industria minera y petrolera de Argentina. Ha trabajado como geólogo de exploración y operación con orientación en la gestión y puesta en marcha de proyectos de importante envergadura. Consultor en estudios de impacto ambiental, estudios de suelos y supervisión y dirección técnica de perforaciones hidrogeológicas. Especialista en temáticas referidas a sales de potasio, geoquímica de sales y muestreo sistemático de niveles salinos. Al presente es docente de la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces vamos a dar inicio con el doctor Mezcua, que nos va a hablar sobre las incumbencias y competencias de los profesionales en geología. Les pido entonces que todas las consultas me las realicen a través del chat, yo las voy a ir tomando. Muchas gracias. Hola, en primer lugar, muchas gracias a todos por participar de este primer seminario web de la carrera de Geología de la Universidad de Cuyo. Voy a compartir la pantalla. Bueno, junto con desearles feliz día a todas las geólogas y los geólogos que estén presentes, vamos a empezar este ciclo de seminarios con la idea de comunicarnos con gente que no participa del ambiente geológico. En esta época de pandemia ha habido un montón de ciclos de charlas y de conferencias, pero la gran mayoría estaban dedicados a especialistas, eran charlas muy específicas, muy técnicas, y bueno, el enfoque que pensamos desde el plantel docente de la carrera de Geología fue hacer algo justamente abierto al público en general, y vamos a ir tocando distintos temas que pueden ser de interés para la sociedad y no solo para los que somos geólogos y nos dedicamos a esto. Entonces pensamos que una buena idea era arrancar por el principio y en esta primera charla contarles un poco qué es la geología, a qué nos dedicamos los geólogos, cómo lo hacemos, y de paso contarles un poquito acerca de esta licenciatura en geología que tenemos en Mendoza, que es una carrera nueva, es muy joven, de hecho es la carrera de geología más joven que tenemos en el país. Empezó hace poquitos años y todavía no tenemos egresados, así que estamos recién cerca de terminar con los primeros estudiantes que empezaron a estudiar. Estamos en plena difusión para que la gente sepa que esta carrera está acá en Mendoza y que se puede estudiar y que es un lugar muy interesante para hacerlo, y un poquito de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, seguramente todos saben que geología, la palabra, hace referencia al estudio de nuestro planeta Tierra. ¿No? Ahí podemos ver esa imagen del planeta tomada desde el espacio, pero quizá esto sea un poquito amplio, ¿sí? No es fácil hacerse una idea de a qué se dedican los geólogos y las geólogas.
y para tener una idea un poquito mejor, pueden mirar esas fotos que hay alrededor y van a ver que estamos hablando de una cantidad de especialidades muy variada, muy grande, sí, desde fósiles, minerales, petróleo, peligros naturales, glaciares. Entonces, en esta primera parte de la charla, voy a empezar contándoles algunas de estas especialidades. Seguramente va a haber especialidades que van a quedar afuera porque son muchas y es muy amplia la geología, pero voy a tratar de darles un pantallazo de algunos de los temas en los que trabajamos, y después le voy a dar paso a Javier, que Javier les va a contar más específicamente de nuestra carrera en la Universidad Nacional de Cuyo. Para ponernos un poquito en contexto, este esquema trata de mostrar un poquito las distintas disciplinas que forman parte de la geología y cómo se relacionan entre sí y con otras disciplinas científicas, y más allá de los nombres raros, que los geólogos usamos muchas palabras raras, es lo que me interesaba ver, que vean en este diagrama, es cómo los geólogos en las distintas especialidades interactuamos con un montón de disciplinas científicas muy variadas, desde la química, la ingeniería, la economía, la física, las matemáticas, la geografía, incluso la filosofía, la historia, la meteorología, la biología, por supuesto. Y vamos a ir viendo ahora algunas de las especialidades de la geología, y siempre es importante tener en mente esto, que es una disciplina muy vinculada con otras ciencias, y es muy interesante el enfoque que tenemos acá en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCUYO, donde los estudiantes comparten muchas materias con estudiantes de otras carreras, como biología, física, matemática, química, y se forman en esas disciplinas, lo que les da una muy buena base para después dedicarse a la especialidad que elijan dentro de la geología. Por otro lado, en este diagrama vemos que las disciplinas geológicas están separadas en dos grandes campos, que uno figura como geología fundamental y el otro como geología aplicada. Y vamos a ir a hablar un poquito de todas estas disciplinas y vamos a ver que efectivamente hay algunas disciplinas que son más académicas, digamos, con un interés más enfocado en conocer cómo funciona nuestro planeta, cómo son los distintos procesos que actúan para dar forma al relieve, a los peligros geológicos y naturales, y a caracterizar los materiales que componen el planeta. Y otras son más prácticas y buscan, por ejemplo, explotar recursos naturales, sea minería, petróleo, aguas subterráneas, o son más aplicadas a la parte ingenieril, a las obras de ingeniería como puentes, caminos. Pero sin embargo, es importante señalar que estos dos grandes campos, la geología más básica y la más aplicada, no son dos campos completamente separados, no es una distinción real, sino que esos dos aspectos se superponen, y muchas veces también por ahí especialistas más académicos y especialistas más prácticos, más aplicados, trabajan juntos, y también hay una interacción entre ellos que enriquece a los dos aspectos estos fundamentales y aplicados. Un buen ejemplo de esto es el primer área que vamos a ver de la geología, que es la mineralogía. La mineralogía se dedica, como su nombre lo sugiere, al estudio de los minerales, que los minerales los definimos como sustancias sólidas que tienen una composición química y un orden atómico característico. Ese orden lo vemos típicamente en cristales, y acá tenemos una foto de varios minerales, y podemos ver que varios de ellos forman cristales con formas muy bellas, como los cubos de la fluorita y estos prismas de la apatita, del topacio. Entonces la mineralogía se va a dedicar a estudiar, en función de la composición química y de las distintas estructuras que van heredando los componentes de los minerales, qué características
tiene cada uno de ellos, y para eso no solo estudia muestras de mano, sino que una de las herramientas principales es el microscopio, como podemos ver abajo a la izquierda. Si esa imagen de colores es una lámina que se hace cortando una roca y puliéndola, y eso después se estudia en un microscopio especial que usamos los geólogos, que es el microscopio petrográfico, y eso nos permite identificar qué minerales están presentes en esta lámina y estudiar sus características ópticas. Todo esto quizás suena muy abstracto, ¿no? Estudiar los minerales y su estructura y su composición química, pero a la derecha tenemos una imagen que nos muestra una casa y una lista de los materiales que se utilizan para construir una casa, y podemos ver que hay todos esos materiales que utilizan, la gran mayoría son minerales y rocas. Por ejemplo, el yeso y la caliza, que se utilizan para hacer cemento, los metales como el hierro o el cobre, que se utilizan para la estructura de la casa o para hacer los cables eléctricos. Todos esos materiales vienen de la minería, y estudiar la mineralogía y sus propiedades y cómo se comportan es fundamental para después saber qué usos les podemos dar. En la construcción es uno de los usos más tradicionales, pero también hay minerales que se utilizan en cuestiones tecnológicas y, por ejemplo, para construir computadoras, y para ese tipo de cosas tenemos que saber exactamente cómo se van a comportar. Entonces vamos a ver otra disciplina dentro de la geología, ¿sí? Porque generalmente los minerales no los encontramos sueltos, ¿sí? Puros en la naturaleza, sino que están mezclados con otros minerales conformando rocas. Y la petrología se dedica a estudiar el origen y las características de las rocas. Los geólogos clasificamos las rocas en 3 grandes tipos, ¿sí? Tenemos el diagrama arriba a la derecha, donde por un lado tenemos rocas ígneas o magmáticas, que son las que se forman a partir de la cristalización de un magma, de la lava, y este esquemita que tenemos abajo a la derecha, ¿sí? Nos muestra un poco un volcán y todo el sistema alimentador de magma que se encuentra por debajo. Entonces, dentro de las rocas ígneas vamos a tener 2 grandes tipos. Por un lado, las rocas volcánicas, que son las que se forman cuando la lava sale por el volcán y cristaliza en la superficie. Y por otro lado, tenemos estos dibujitos, estos cuerpos verdes y rojos, que son porciones de ese magma que quedaron atrapadas en el subsuelo y cristalizaron lentamente en profundidad, y también forman otro tipo de rocas magmáticas. Por otro lado, vamos a tener también rocas que son rocas sedimentarias. Esas rocas se forman cuando las rocas magmáticas, por ejemplo, son atacadas por los elementos, como la lluvia, el viento, y son rotas en fragmentos pequeños que son transportados por los ríos, también por el viento, por los glaciares, y depositados en otro lugar. Por ejemplo, podemos imaginarnos una arena de una playa. Y esos sedimentos que son depositados, posteriormente son cubiertos por más sedimentos, son enterrados en su suelo y terminan transformándose en roca. Así se forman las rocas sedimentarias. Y por último, el tercer tipo de rocas son las rocas metamórficas, que se generan cuando cualquiera de las otras rocas, tanto las sedimentarias como las ígneas, son enterradas en su suelo, pero a profundidades muy grandes, donde las condiciones de presión y temperatura son muy elevadas, y las rocas que se formaron en la superficie o cerca de la superficie dejan de ser estables y se transforman. Va a cambiar su composición, va a cambiar su estructura, y van a dar una roca metamórfica. Si se fijan en el diagrama que tenemos acá arriba a la derecha, hay flechas que conectan todos los tipos de roca, ¿sí? Que están indicando distintos procesos. Por eso vamos a hablar de un ciclo de las rocas, porque vamos a hablar enseguida de eso un poquito más, pero nuestro planeta no está quieto, sino que tiene una dinámica, y esos procesos dinámicos de nuestro planeta hacen que las rocas estén todo el tiempo transformándose, ¿sí? De un tipo a otro, y eso va a dar lugar a ese ciclo de las rocas. De acuerdo con estos tipos de rocas,
tenemos distintas petrologías, tenemos una petrología ígnea, una petrología metamórfica, una petrología sedimentaria, y cada una se dedica a estudiar un tipo de rocas, cómo se forman y qué características tienen cada una de ellas. Ya que hablamos un poquito acerca de los volcanes, aprovecho para meterme un poquito con ese tema. El mapa que tenemos a la izquierda nos muestra cada uno de esos triangulitos rojos que hay en el mapa. ¿Sí? Es un volcán. Fíjense que acá en el límite con Chile tenemos un montón de volcanes, tenemos los volcanes de la Payunia en el sur de la provincia, y después hay volcanes también en el norte de Neuquén. Y la petrología ígnea estudia, al estudiar las características y la composición de las rocas, por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene es que, dependiendo de la composición de las rocas que salen de un volcán, va a ser diferente la peligrosidad que tenga ese volcán, porque algunas composiciones van a dictar que tenga erupciones explosivas, que son muy peligrosas para cualquier población que esté cerca, y en cambio otras composiciones van a determinar explosiones más tranquilas, como coladas de lava que fluyen, como quizás hayan visto alguna filmación del volcanismo que hay en Hawái, en Estados Unidos, en las islas que son parte de Estados Unidos, donde esos flujos de lava son unos flujos muy tranquilos y lentos, y la gente se puede escapar caminando. En cambio, otros tipos de composiciones dan erupciones muy explosivas, y en ese caso es mucho más destructivo el efecto que tienen esas erupciones. Y una cosita más que es bueno comentarles es que en la provincia tenemos este campo de volcanes de la Payunia, ¿sí? El departamento de Malargüe. Acá tenemos una foto de uno de los volcanes principales de ese campo de volcanes, que es el Payún liso, y una imagen satelital donde se ven esas formas oscuras, son coladas de lava. Sí, todo en la zona es un campo volcánico. Y la Payunia es un área que es candidata a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO por la gran cantidad de conos volcánicos y de procesos volcánicos que registra. Es un sitio fantástico para estudiar el volcanismo, y son todos volcanes que estuvieron activos en los últimos miles de años. Hoy en día ya no tienen erupciones, pero son geológicamente muy recientes, por eso están muy bien preservadas todas las formas y se puede estudiar muchísimos procesos en toda esa región. Bueno, pasamos a otra de las disciplinas que tenemos en la geología, que son la sedimentología y la estratigrafía. Nos dijimos que otro de los tipos de roca eran justamente las rocas sedimentarias, y acá tenemos unas fotos que muestran un ejemplo de unas dunas que transportan arena en un desierto, y cómo cuando ese tipo de arenas pasan a ser una roca, tenemos paisajes como el de la foto de la derecha. Sí, esta es una zona de Estados Unidos muy famosa por estas formas tan curiosas que tiene ese paisaje, y es el registro de areniscas eólicas transportadas por el viento, que en su momento, cuando estaban activas, eran muy similares a este paisaje que tenemos a la izquierda. Entonces, la sedimentología y la estratigrafía son disciplinas que se dedican a estudiar este tipo de rocas sedimentarias, a estudiar los procesos que llevan a la depositación de sedimentos y a transformar ese sedimento en roca. Y, de nuevo, parece algo muy abstracto, ¿no? Porque por ahí suena un interés puramente académico saber si una roca sedimentaria se depositó en un ambiente marino, en un ambiente continental, en un río, en un desierto. Pero como todas las disciplinas geológicas, también vamos a tener aplicaciones de estos estudios. Estos esquemas que tenemos en la parte de abajo son esquemas estratigráficos que se utilizan muchísimo, por ejemplo, en la industria del petróleo, porque el petróleo, como el agua subterránea, como todo el gas, todos los fluidos que explotamos desde el subsuelo, se encuentran dentro de las cavidades, de los poros que hay en las rocas sedimentarias. Ese es el sitio más común donde se encuentran. Muchas veces uno se imagina que
cuando se hace un pozo, muchas veces uno se imagina que cuando se hace un pozo de petróleo se busca una especie de cavidad o de caverna que tiene como un lago lleno de petróleo, pero esto no es así. En realidad, el petróleo, el agua subterránea están dentro de porosidades muy pequeñas conectadas que están en la roca sedimentaria. Entonces, conocer las características de este tipo de rocas es fundamental para cualquier tipo de explotación que queramos hacer de esos recursos. Bueno, pasamos a otra de las disciplinas que tenemos en la geología. Acá tenemos agrupadas dos, que son la geomorfología y la teledetección. La geomorfología, como lo dice su nombre, se dedica a estudiar las formas del terreno. Y acá tenemos varios ejemplos. Esta foto corresponde al centro volcánico Planchón Peteroa, que tenemos en el sur de la provincia, en el límite con Chile. Y acá tenemos un paisaje formado por procesos volcánicos y glaciarios. ¿Sí? Tenemos una serie de glaciares en ese volcán. Por otro lado, en la foto de abajo vemos un río de llanura con estas curvas que se llaman meandros y una serie de islas. Cada tipo de río va a tener una forma distinta, con canales y planicies de inundación. Y acá a la derecha abajo tenemos lo que los geólogos llamamos un glaciar de rocas, ¿sí? Que es un cuerpo compuesto por fragmentos de roca que está cementado por hielo. El estudio de todos estos paisajes y de cómo evolucionan en el tiempo es fundamental por distintas cuestiones. Un ejemplo muy claro que se ve en estas mismas fotos es que saber dónde tenemos glaciares de roca y glaciares en ambientes áridos como Mendoza, ¿sí? Es fundamental porque de ahí viene nuestra provisión de agua. Una herramienta que se utiliza mucho, no solo en la geomorfología, sino en todas las ramas de la geología, es la teledetección, que consiste en obtener imágenes de la superficie terrestre con distintos medios, como imágenes satelitales, fotografías aéreas, imágenes de radar, hay distintos métodos. Y acá, arriba a la derecha, podemos ver una imagen satelital de una región montañosa con glaciares. Y esta es una herramienta muy útil y muy usada, ya no solo para la geomorfología, donde se utiliza muchísimo, sino también para cualquier tipo de mapeo geológico. Bueno, vamos a pasar a otra disciplina que también es muy importante acá en Mendoza. Estamos acá juntando de nuevo dos disciplinas dentro de la geología. Una es la paleontología, que se dedica al estudio de las formas de vida del pasado. Y acá tenemos dos imágenes, que las dos son de Mendoza. Arriba a la izquierda tenemos esta especie de caracoles marinos que se llaman amonites, que son unos animales que estuvieron vivos durante el Mesozoico, hasta hace 60 millones de años más o menos. Y esas fotos son de unos amonites que son muy comunes en una formación que tenemos en Mendoza de Neuquén que se llama Vaca Muerta, que hoy en día es muy famosa porque es una roca que es generadora de petróleo y ha estado, bueno, ha estado en la discusión pública por distintas cuestiones relacionadas a la industria petrolera, pero entre los geólogos también es muy conocida por el contenido fosilífero, ¿sí? Tiene una cantidad impresionante de estos amonites, de bivalvos, de toda una serie de organismos marinos que vivieron durante el Mesozoico y que hoy en día ya están extintos. Y abajo a la derecha tenemos un dibujo de la reconstrucción de un dinosaurio, ¿sí? Un dinosaurio herbívoro, un saurópodo, que también fue descubierto en la provincia de Mendoza. En nuestra facultad tenemos el laboratorio de estudio de dinosaurios, que dirige el doctor González Riga, y esa reconstrucción es de uno de los animales que ellos descubrieron en la provincia. Mucha de esta información que generamos a partir de la paleontología se utiliza para hacer reconstrucciones de cómo era el ambiente en el pasado y de cómo evolucionó nuestro planeta en el pasado. Y eso es lo que llamamos la geología histórica, ¿sí? Reconstruir la historia de nuestro planeta. Y la imagen que tenemos arriba a la derecha nos muestra una reconstrucción
de cómo fue evolucionando la distribución de los continentes entre el periodo pérmico que ocurrió hace 250 millones de años y la actualidad. En el Pérmico todos los continentes estaban unidos formando una gran masa continental que se llamaba Pangea, y desde ese momento se empezaron a dispersar hasta dar la distribución de continentes que tenemos hoy en día. Y esta historia la reconstruimos tomando elementos de distintas disciplinas de la geología. Una de ellas es la paleontología, que nos permite ver cómo se distribuían las formas de vida en el pasado. Y, por ejemplo, hay formas de vida que estaban en todos los continentes de Pangea cuando estaban juntos, y una de las primeras pistas acerca de por qué, que nos permitió descubrir que estos continentes estaban juntos en el pasado, fue que en continentes que hoy están separados por miles de kilómetros y por océanos, comparten formas de vida durante el Pérmico y el Triásico, y eso es imposible si los continentes hubieran tenido la distribución actual. Bueno, pasamos a otra de las disciplinas de la geología, que es la geología estructural, y también estoy incluyendo acá la tectónica y la geofísica. La geología estructural se dedica a estudiar la deformación de las rocas, y acá tenemos dos fotografías a la izquierda, donde vemos una serie de capas. Esas capas son estratos de rocas sedimentarias que se depositan en forma horizontal, pero después hay toda una serie de fuerzas que actúan en nuestro planeta que llevan a que se deformen y terminen plegadas, como esta foto de abajo, o fracturadas y desplazadas, como estas de arriba. Y la geología estructural se dedica a caracterizar estas deformaciones, cómo se producen, en qué ambiente. Y todo eso tiene que ver justamente con lo que llamamos la tectónica, que se dedica a integrar muchas de las disciplinas de la geología para entender cómo funciona nuestro planeta y qué es lo que lleva a varias de las cosas que charlamos ahora, como la deformación de las rocas, el movimiento de los continentes. Todo eso se explica por una teoría que dice que la capa más externa de la Tierra, como muestra este esquemita de arriba a la derecha, está dividida en una serie de fragmentos, como si fueran rompecabezas, y cada uno de esos se mueve con velocidades y direcciones diferentes, interactúan entre sí, y eso produce fuerzas y una serie de procesos que son el reflejo de esa dinámica que hablamos de nuestro planeta. Y esa dinámica es el resultado de que el interior terrestre, a medida que nosotros vamos hacia mayor profundidad, encontramos condiciones de mayor temperatura y mayor presión. Y esa diferencia de calor, sobre todo, si el núcleo, que es la parte más interna, está mucho más caliente que la superficie, hace que el calor, que este sistema intente estabilizarse y el calor se mueva de una capa hacia la otra, y eso termina generando toda la dinámica, todos los movimientos que vemos hoy en día en el planeta. Esta imagen de la Tierra compuesta por capas concéntricas, cada una con sus características y con sus condiciones de temperatura y presión, la conocemos por disciplinas que se agrupan dentro de la geofísica, que son toda una serie de métodos que nos permiten obtener información acerca del interior terrestre, sin tocarlo, porque nosotros no tenemos forma de llegar a profundidades muy grandes dentro de nuestro planeta. Los pozos más profundos que se han podido hacer llegan alrededor de los 12 o 15 kilómetros, y el planeta tiene 6.000 kilómetros de profundidad. Entonces, toda la parte interna la conocemos por métodos indirectos que se agrupan dentro de la geofísica. Por ejemplo, uno de ellos es el estudio de las ondas sísmicas. Cuando se produce un gran terremoto en algún lugar del planeta, las ondas sísmicas se pueden detectar en estaciones ubicadas a lo largo de todos los continentes, y el estudio de cómo se movieron esas ondas sísmicas por el interior terrestre nos permite obtener una imagen, ¿sí?, de las características de cada una de las capas, y con ese método y otros métodos más asociados es como se va reconstruyendo la estructura interna del planeta.
De nuevo, todo esto siempre suena muy abstracto, ¿no? Como que es muy interesante conocer cómo es la estructura interna del planeta, pero qué aplicación tiene, y en realidad toda esta dinámica del planeta se relaciona directamente con la ubicación de la actividad sísmica y volcánica. Acá en el esquemita de abajo a la derecha tenemos señalados los volcanes con triángulos rojos y los terremotos con puntos azules, y fíjense que esa distribución está bastante localizada en determinados lugares, y esos lugares son los bordes de las placas tectónicas que les comentaba recién. O sea que esta dinámica del planeta, estos movimientos que se producen, van a influir en los peligros geológicos, en estos procesos que pueden ser muy destructivos y afectar a las sociedades. Bueno, otra de las aplicaciones que tiene el estudio de la geología, una de las más conocidas seguramente, es la industria del petróleo. Nuestro país tiene varias cuencas petroleras importantes, como vemos en este mapa, y en particular en la zona de Mendoza tenemos dos cuencas, la cuenca cuyana en el norte y la cuenca neuquina, que abarca la provincia de Neuquén y el sur de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, para nuestra facultad es muy importante que esta área esté bien representada y que se desarrolle. Esta foto de arriba a la izquierda también está mostrando un afloramiento de la famosa formación Vaca Muerta, que la tenemos muy representada en los Andes de Mendoza, y es muy importante, si en el futuro se logra desarrollar la explotación del petróleo en esta unidad, estudiar cómo es en la superficie, los afloramientos que tenemos en nuestra cordillera, para poder después hacer la explotación en el subsuelo. Por otro lado, otra de las aplicaciones prácticas de la geología tiene que ver con la búsqueda de yacimientos minerales. Acá tenemos representado una figura bastante compleja que nos muestra cómo funciona un sistema volcánico hidrotermal, donde hay no solo un cuerpo de lava en profundidad que alimenta el volcán, sino también toda una serie de fluidos de agua con distintos elementos disueltos que circula por las rocas y va produciendo cambios, va disolviendo y precipitando distintos elementos, y nos puede generar acumulaciones de distintos minerales como de oro, de cobre, de plata, que van a conformar los yacimientos que son económicamente explotables. Y acá tenemos este diagramita a la derecha que nos muestra justamente distintos tipos de yacimientos minerales, que algunos son de origen magmático, otros de estos sistemas hidrotermales con fluidos de alta temperatura que circulan por las rocas, algunos pueden ser también de origen sedimentario, cuando los procesos de erosión y depositación de sedimentos generan concentraciones de determinados minerales, y algunos también de origen metamórfico. Entonces, para poder justamente buscar estos yacimientos y saber cómo explotarlos, necesitamos entender todo el funcionamiento, y ahí los geólogos se dedican a hacer ese tipo de estudios. Por otro lado, una de las disciplinas que es cada vez más importante es el estudio de la geología ambiental y la geotecnia. La geología ambiental hace referencia justamente al estudio de las condiciones ambientales y cómo van modificándose. Y acá tenemos un ejemplo de una foto de una inundación en Luján, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y la geología ambiental se dedica a estudiar justamente los cambios en el ambiente, a estudiar también procesos de contaminación y de cómo se pueden remediar, ¿sí? Todas cuestiones que son fundamentales hoy en día para reducir el impacto que tenemos los seres humanos en el ambiente y los impactos del ambiente en nuestras sociedades. Y por otro lado, la geotecnia hace referencia a las ramas de la geología que están más cercanas a la ingeniería, a la construcción de caminos, de represas. Si acá tenemos una fotografía de unos trabajos de estabilización de una ladera, ¿sí? Para que haya una ruta, ¿sí? Para que las rocas no caigan sobre la ruta y la interrumpan.
y una represa. En todo este tipo de estudios es fundamental la presencia de un geólogo que pueda estudiar el terreno, estudiar las rocas, las características que tienen, y ayudar a que estas obras se hagan en el lugar indicado y que se puedan hacer con todas las condiciones necesarias para que sean estables. Bueno, otra de las aplicaciones directas de la geología es al estudio de la prevención de los peligros geológicos, y acá tenemos 3 ejemplos que son los 3 de Mendoza, una fotografía histórica de las ruinas que dejó el terremoto famoso de 1861, que prácticamente destruyó la ciudad colonial de Mendoza. Arriba a la derecha una fotografía de los cráteres del Planchón Peteroa en erupción, ¿sí? Este es uno de los volcanes más activos que tenemos en la provincia. Hasta ahora no ha tenido grandes erupciones, pero cada 4 o 5 años tiene alguna erupción más o menos pequeña, emite cenizas que pueden caer en los valles y afectar a los pobladores. Y por último tenemos una fotografía del aluvión que se produjo en el año 2016, que cortó la ruta 7 a Chile. ¿Sí? Ahí se ve, esa es la ruta, y tiene el puente que estaba cruzando este arroyo que desaguaba el río Mendoza, fue arrastrado por el aluvión, y acá abajo tenemos marcado en rojo el depósito de sedimentos que produjo ese evento catastrófico. Todos estos procesos los estudiamos los geólogos y colaboramos a sugerir medidas de prevención para que cuando se producen, porque son todos procesos inevitables, sean lo menos dañinos posibles para nuestra sociedad. Bueno, con esto espero haberles dado un pantallazo de algunas de las principales áreas de la geología. Vamos a decir unas poquitas palabras acerca de cómo trabajan los geólogos, cómo es un poquito la mecánica de trabajo. En primer lugar, trabajamos mucho antes de ir al campo, antes de ir a buscar nuestros datos de campaña, trabajamos en la oficina primero, y para eso estudiamos mapas geológicos, como este que tenemos abajo a la derecha, imágenes satelitales, para ya tener una idea de qué vamos a encontrar cuando salgamos del campo, y publicaciones científicas. Esa que tenemos ahí en el medio es la tapa de un libro que se llama Geología Argentina, que lo publicó el Servicio Geológico y Minero Argentino en el año 99, que es como la base de toda la geología del país, lo primero que cualquier geólogo consulta antes de salir al campo a una zona nueva que no conoce. Entonces, primero se trabaja con todas estas fuentes para hacerse una idea de lo que uno va a encontrar en el campo, y con esa base hacemos nuestras salidas a nuestro laboratorio natural, que es el campo. Como muestran acá las fotos, los geólogos trabajamos en un montón de ambientes distintos. A veces tenemos que hacer salidas a caballo, a veces vamos en camioneta, muchas veces acampamos en la montaña. Van a encontrar geólogos trabajando en ambientes de glaciares, en selvas, en volcanes. Nunca me ha tocado, pero en algunos casos, cuando tienen muchos recursos, incluso algunos salen con helicóptero. Y esta foto es de Hawái, del Servicio Geológico de Estados Unidos, que también van a estudiar las lavas que emiten los volcanes directamente con un helicóptero. Pero sí, cualquier geólogo ha salido al campo a caballo, en camioneta, caminando, y muchas veces estas salidas se realizan a lugares donde muy poca gente ha llegado, a lugares de la cordillera, de alta cordillera, que nos permiten conocer estos lugares en profundidad y obtener un montón de datos muy interesantes. Acá hay algunas de las herramientas que usamos cuando salimos del campo. Sí, por supuesto, un GPS para ubicarse es fundamental, la lupa para ver detalles en las rocas, una libreta de campo donde anotamos todas las observaciones que realizamos. Esta es una brújula geológica, ¿sí? Que es el principal instrumento que usamos para tomar mediciones en el campo. Sí, los medimos un montón de cuestiones de la orientación de las rocas y distintas características. Y por último, la famosa piqueta geológica, este martillo, que usamos para tomar muestras. Una vez que traemos esas muestras de vuelta al laboratorio, hacemos distintos análisis,
Ya les había comentado que podemos estudiar las rocas del microscopio. Después hacemos análisis de laboratorio que nos permiten conocer la composición química de las rocas, nos permiten obtener edades, distintos tipos de análisis de laboratorio. Este es un laboratorio en una universidad de Estados Unidos que tiene toda la última tecnología. Y después hacemos muchos trabajos también para procesar nuestros datos y generar modelos geológicos en la computadora. Acá les puse como un ejemplo. Fíjense que este libro es de 1970, o sea que hace muchos años, cuando las computadoras no eran ni tan poderosas ni tan comunes como son hoy en día, ya había geólogos que trabajaban estudiando distintas cuestiones por computadora. Bueno, espero haberles dado un pantallazo bastante completo de las distintas cosas que hacemos los geólogos, así que ahora le voy a pasar a Javier para que él les hable un poquito acerca de la carrera que tenemos acá en la UCUYA. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, ¿compartimos la pantalla? Sí, voy a compartir pantalla yo. Dale, ahí está. Ahí voy. Y se está compartiendo mi pantalla. Agradecerles de nuevo. Yo voy a hacer una presentación muy resumida de por qué, de los inicios un poquito de la carrera de geología en la Universidad Nacional de Cuyo. Como recién dijo José, es la carrera más nuevita de la Argentina y que tiene en este momento un plantel docente bastante competente, de investigadores, de gente que ha trabajado en la actividad docente, en la actividad privada, entonces es nuevita, pero bastante competente con respecto a las otras universidades nacionales. Yo lo único que voy a hacer es un pequeño repaso de cómo y a dónde se enmarca la carrera de geología. Nosotros dependemos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, que empezó en el año 1992 como un instituto. A veces la mejor forma de armar grupos de investigación es enmarcarlos en institutos. Este empezó como un instituto de ciencias básicas, con el objetivo primordial de promover la investigación de ciencias básicas en Mendoza, hacia la comunidad mendocina. Ese Instituto de Ciencia Básica, en el año 2004, comienza el dictado de las carreras de licenciatura y profesorado universitario en 4 orientaciones. Es decir, que en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se estudia biología, física, matemática y química. Nosotros, por lo general, es algo cooperativo de todas estas disciplinas, por eso lo que decía José, de que nosotros tenemos bastante unión con todas estas disciplinas. Y ya en el año 2014, después de mucho trabajo de la parte de gestión de los decanos de la facultad, se jerarquiza y deja de ser un instituto y pasa a ser una facultad, como es la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad, o la Facultad de Filosofía, o la Facultad de Ingeniería. Nosotros somos la facultad más nuevita de la Universidad Nacional de Cuyo. Es decir que en el 2014 deja de ser instituto y pasa a ser Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que tiene el nombre a donde está mi cursor. Esa es la abreviatura por lo general que se conoce como FACEM. Y en el 2014, en el marco del proyecto de expansión de la oferta académica y de ampliación territorial de la Universidad Nacional de Cuyo, se resuelve la incorporación de un ciclo superior en geología, con sede en la extensión áulica de Malargüe. Es decir, que en el 2014 se inicia la carrera. Por eso nosotros estamos hablando de una vida de solamente 6 años que tiene la carrera. Esa es la facultad, para el que no la conoce. Bueno, ahora en un momento en tiempo de pandemia, lamentablemente está cerrada, es una facultad muy linda. El que no conoce, está cerca, está sobre la calle Padre Contreras, en el Parque General San Martín, cerca de la cancha de Gimnasia Mendoza. Antes ahí estaba Eureka, no sé, hay un rango etario bastante importante en la charla, pero los que son más jovencitos, si se quieren acercar a la facultad, es un ámbito muy lindo de estudio,
está el laboratorio de dinosaurios, que es bastante importante, que se lo puede conocer. Hay piezas de dinosaurio muy importantes. Hay un pequeño muestrario de rocas y minerales que también se puede ir a conocer. ¿Y por qué la carrera en Mendoza? Porque antes no estaba, yo soy mendocino y me tuve que ir a estudiar a la Universidad Nacional de San Luis, a San Luis, porque en ese momento, cuando en el 2001, no tenía la posibilidad de estudiar geología acá en Mendoza. Entonces, Mendoza tiene muchísimas características, es una provincia espectacular desde el punto de vista geológico para estudiar, para entender la naturaleza, para estar al aire libre. Acá tenemos una imagen muy bien tomada del Cerro Concagua, que es algo como un ícono de que yo siempre de chico me preguntaba cómo se había formado la Concagua. Todavía no lo subo, pero es un anhelo personal que tengo de decir, che, y un cerro tan alto, ¿cómo puede llegar a formarse? Bueno, hay unas explicaciones a través de la tectónica o de la geología estructural y de la petrología, que nosotros podemos llegar a entender cómo se estructura y cómo una montaña puede llegar a tener casi 7.000 metros de altura. Entonces eso es lo que uno empieza a llamar la atención, de que uno va a Potrerillo y ve las montañas, y llega a Uspallata, y hay un valle en el medio entre Potrerillo y Uspallata, y después aparece la Concagua. O si nos movemos a la valle, hay dunas en la valle. Entonces, ¿qué hacen esas dunas? O acá cerquita en Lulunta, que el que no conoce, ahí en Maipú hay unas serranías que están separadas de la montaña, que uno se interroga y se pregunta cómo surgió eso, por qué hay una laguna acá, o por qué se hace un dique en determinado lugar. Bueno, Mendoza tiene unas características especiales que nos sirven para estudiar geología. ¿Está bien? Y además de eso, tenemos una larga tradición en estudios geológicos. Em, Acá hay una foto de Charles Darwin, que en el año 1700, no me quiero equivocar, pero vino a Mendoza. El que no ha ido a Uspallata y recorre el camino que une Uspallata a Villavicencio, hay un bosque petrificado que lo estudió y lo investigó Darwin, y que saca muchas conclusiones. Y además es muy importante porque uno de los primeros descubrimientos de petróleo que se hizo en la República Argentina justamente está en Cacheuta, a donde brotaba el petróleo. Increíblemente salía petróleo pesado, pero es una de las primeras manifestaciones que se descubren en la Argentina, es en Mendoza. Em, ¿Y por qué? Afirmando un poquito más de lo que decía, tenemos la cordillera de los Andes, tenemos la Payunia, tenemos volcanes activos e inactivos, tenemos glaciares, tenemos yacimientos fósiles, hidrocarburos, recursos minerales, uranio, hierro, cobre, potasio, oro. Tenemos un desarrollo urbano, que nosotros somos bastante competentes. El geólogo tiene una de esas incumbencias de hacia dónde, lo que decía José recién. No vamos a poner las casas o hacer un desarrollo urbanístico justo en una falla. Entonces, el geólogo es competente a la hora de decir para dónde tiene que crecer una población, o a dónde crecer, o a dónde asentarse. Y además, en Mendoza hay muchos sitios de interés geológico. Se me viene a la cabeza que uno como mendocino tal vez ha ido frecuentemente, que es Puente del Inca. En Puente del Inca hay una historia geológica muy linda. No sé, el que ha ido, hay un folleto en la entrada del Puente del Inca, que muestra y explica brevemente la reseña geológica que tiene ese lugar. Esta es una imagen satelital de la provincia de Mendoza. Entonces, yo quiero ser bastante breve acá, no quiero extenderme mucho, pero eso, lo que se ven acá son glaciares. Acá se pueden ver el oasis norte de que está el río Mendoza. Acá se puede ver el oasis sur, donde yo tengo marcado el cursor con el río Diamante, y acá el río Tuel. Acá se puede ver la laguna Yancanelo para todos los malarguinos.
Acá también se puede ver una imagen satelital, y acá con un poquito más de definición de la Payunia, con el volcán ícono que es el Payún liso. Entonces nosotros tenemos lo que decía José recién, tenemos una geología hermosa. Es un laboratorio natural a cielo abierto, que nosotros podemos ir. Y aparte, una de las mejores cosas de todo es que lo tenemos cerca, ¿está bien? No nos tenemos que andar 3 horas o 4 horas para ir a algún sitio, sino que desde Mendoza, desde el parque, podemos ir a ver un sitio muy interesante como es Divisadero Largo, que queda a 10, 15 minutos del parque, que es un sitio de interés geológico también muy importante. Entonces tenemos la cordillera cerca, en Malargüe también, la ciudad de Malargüe está muy cerca de la zona cordillerana, está cerca de todo lo que es la Payunia, entonces eso llama la atención a la hora de por qué estudiar geología en Mendoza, por la cercanía y por los lugares que tenemos. ¿Está bien? Brevemente voy a hablar de cómo está distribuida la carrera de geología. Es una carrera, es una licenciatura en geología, así se reciben los estudiantes que están actualmente. Está repartida en un ciclo básico de 2 años y después en un ciclo orientado de 3 años. ¿Ven? Acá tenemos la licenciado en geología y además, como dije recién, los chicos se pueden recibir en licenciatura en ciencias básicas con orientación en biología, en química, en matemática o en física, y también con sus profesorados correspondientes. Miren, acá para orientarlo un poco, este cuadro está bastante bueno porque la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales tiene 5 sedes, chicos. Tenemos la sede central, acá en Mendoza, tenemos una sede en el Valle de Uco, que es en Tupungato, una sede en General Alvear, una sede en Malargüe y otra sede en San Martín. Entonces, nosotros en esas 5 sedes podemos hacer este ciclo básico, ¿ok? Donde hay materias generales de ciencias naturales. ¿Qué materias vamos a tener? Ahora se lo voy a mostrar en un ratito, pero por lo general son materias compartidas con otras carreras, con física, con matemática, con biología, y sobre todo tenemos mucha matemática, física, química, ciencia de la tierra y biología. Una vez que nosotros podemos cursar esos 2 años de ciencias básicas que nosotros, la gente de Malargüe lo puede cursar en Malargüe, la gente de Alvear lo puede cursar en Alvear, después de ese ciclo básico, nos vamos a un ciclo superior orientado que es de 3 años de duración, que es básicamente bastante orientado, que se empieza a ver bien la carrera de todo lo que hablaba, de lo que hablaba el profesor José. Está bien, tenemos materias bien afines a la geología, petrología, ígnea metamórfica, petrología sedimentaria, geotecnia, hidrogeología. Entonces, ese ciclo superior orientado actualmente se está cursando tanto en Malargüe como en Mendoza. Tenemos esas 2 sedes. Tenemos alumnos en 3er año y en 4.º año, tanto en la sede de Malargüe como en la sede de Mendoza. Y lo que decía recién, que en este ciclo superior y orientado, ya empezamos a salir mucho más al campo, estamos preparados, nosotros como profesores los acompañamos, les enseñamos, nos vamos al campo con ustedes, a Uspallata, a Malargüe. Entonces, todas las materias tienen sus salidas correspondientes de campo. Y una de las características principales que nosotros, e impronta que le queremos dar a la carrera, es darle mucho campo, que todos los alumnos tengan mucha salida de campo. Por eso son viajes de estudio semestrales. Nos vamos en una traffic, nos subimos, los estudiantes con los profesores titulares de la materia, nos vamos al campo y vamos parando en diferentes sectores donde nosotros creemos que hay buenos afloramientos, sacamos los pizarrones y empezamos a dibujar para que uno empiece a entender y a hacer el pensamiento geológico, que a veces no es fácil hacerlo, sino que hay que inducirlo a ese pensamiento, hay que empezar a pensar en la geología. Esto, chicos, para todos los que no conocen, y yo los invito a que después se metan a la página de la facultad, ahí está el programa de estudio. Yo acá les quiero hacer un pequeño pantallazo nada más de este 1.er año y de este 2.º año. Como les decía, es algo de ciencias básicas compartidas con otra materia. Entonces, tenemos elementos de cálculo, tenemos biología,
acá en primer año tenemos las dos primeras materias, como que les damos el primer pantallazo de geología, que son Ciencia de la Tierra e Introducción a la Geología. Y ya en segundo año tenemos una materia muy importante que es como el primer pantallazo grande de la carrera, que ya empezamos a ver al microscopio. La profesora Natalia tiene muchas muestras, entonces empezamos a ver muchos minerales. Tenemos una muy buena colección de minerales y de roca en la carrera, entonces acá vemos mineralogía como parte fundamental de la carrera, y está dividiendo en mineralogía parte A y en mineralogía parte B. Además de que seguimos con elementos de cálculo, tenemos inglés, tenemos informática, y ya en tercer año, sí, nos vamos bien a la geología. Vamos a salir al campo, vamos a los afloramientos, tenemos estas materias, ¿ven? Petrología ígnea metamórfica, petrología sedimentaria, geoquímica, geología tectónica, geología de yacimientos minerales. En cuarto año vamos un poquito más aplicado a la geología minera, a la geomorfología, hidrogeología, eh, y empezamos a integrar todos los conocimientos, empezamos a integrarlo en una práctica integradora de campo. Tercero, cuarto y quinto año. En 2 sedes se puede cursar, tanto en Mendoza como en Malargüe. ¿Ven? Miren, geología de combustibles nucleares, geología del petróleo, geología ambiental, que José recién hacía un breve pantallazo de todas esas actividades y de todas esas materias. Nada, agradecerles, decirle que la carrera de geología está muy buena, contamos con un muy buen plantel docente. No somos muchos, pero somos buenos. Está bien armada la carrera, tenemos microscopios, lo hemos comprado justo este año, 2 microscopios hemos comprado este año, hemos comprado materiales, brújulas, piquetas, la carrera está bastante bien equipada, así que nada, agradecerles. Acá le dejo mi contacto, por favor, el que se quiera acercar a la facultad ahora, lamentablemente un tiempo de pandemia, estos son mis datos, mi correo, el que me quiera escribir se pone en contacto conmigo, yo le puedo explicar con más detalle cómo funciona la carrera, pero es una carrera muy buena y que tiene también una muy buena salida laboral, chicos. Esto está bueno que yo se los diga. Acá los geólogos tenemos muchas incumbencias en diferentes disciplinas. Ahora se ha puesto en tela de juicio el desarrollo de portezuelo del viento. Bueno, nosotros tenemos la capacidad de hablar de la construcción de diques, podemos hablar de la construcción de rutas. Cerca de la facultad está el Departamento Provincial de Vialidad, donde yo tengo compañeros trabajando. Se puede investigar, José es investigador del CONICET, se puede trabajar en volcanes, se puede trabajar en medio ambiente, que es una disciplina que está bastante buena en este momento y con mucha salida laboral, hacer informe, impacto ambiental, estudiar los volcanes, estudiar los sismos, y otras salidas laborales muy importantes, como lo puede ser el petróleo, la minería y la explotación de aguas subterráneas. Así que yo los invito a que me escriban y a que difundan. Nosotros estamos tratando de dar a conocer la carrera y sobre todo dar a la comunidad mendocina qué hace el geólogo. A veces es una palabra media extraña cuando uno dice que va a estudiar geología. ¿Y qué es eso? Y nadie sabe qué es eso. Bueno, nosotros estamos tratando de empezar a llegar y divulgar todas las actividades que tiene la geología y de qué trabajan los geólogos. Así que nada, agradecerles. Mariam, te paso la posta, ahí Sí, está mi contacto. muchas gracias. Gracias Javi, Abrazo, gracias José, muchas gracias, abra- muy entretenido, muy interesante. Ha sido muy claro porque no hay consultas, solamente Analía nos pregunta que dónde puede inscribirse, que ha estado consultando y no ha encontrado dónde inscribirse para la carrera, eh, en la página web de la facultad, me imagino. Sí, yo me imagino que también está todo medio parado lo de la dirección de alumnos, pero ahí en la página de la que yo les puse, ahora lo voy a pasar, en esta Claro, página, que nos podés eh, dejar, Analía, tu contacto en todo caso claro, y y yo te te oriento, contactamos, ahí está, averiguamos bien. Ajá. claro, ahí en Alía está la página de la facultad, si te metes ahí está la dirección de alumnos,
presencialmente no está habilitado, pero yo creo que si vos Claro. escribís, te van a poder responder. Y si no te responden, por favor me escribí a mí, que yo te puedo salvar las dudas que vos tengas. Perfecto, Analía Guajardo, entonces cualquier cosa quedamos en contacto con ella si nos manda su dato, y nada más, al parecer no hay más comentarios. Mariana, déjame Así agregar que para sí. las consultas que tienen que ver con inscripciones, efectivamente están modificadas fruto de la cuarentena y esta situación de pandemia las fechas. Nosotros tenemos un ingreso en el primer semestre y otro en el segundo semestre. El del primer semestre se está realizando de manera virtual, el del segundo semestre se están reajustando las fechas, eran las inscripciones ahora en el mes de junio, fruto que todavía no volvemos a la presencialidad. Están discutiendo los directores de carrera y las autoridades de la facultad acerca de esas fechas, así que en cuanto las tengamos vamos a darlas a conocer. Siempre un buen lugar para seguirnos es redes sociales, el Instagram de la facultad, el Facebook de la facultad, y si no la propia página de la facultad. Googlean, la van a encontrar. En cuanto estén las fechas, siempre ahí en la pestaña de ingreso pueden consultar todo lo que tenga que ver con fechas y cuestiones referidas al ingreso de la facu. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Acá Bruno dice que muchas gracias, que ha sido muy interesante la charla, que es alumno de química, así que buenísimo que podamos abarcar otras áreas. Muchas gracias. Bueno. Agradecer al decano que estuvo presente, no sé si él querrá manifestar algo, pero le agradecemos la presencia de todos. Es verdad, muchísimas gracias. Sí, hemos llegado a 60 participantes y entre ellos el decano, así que hermoso para la primera experiencia de webinar, estamos muy contentos. Estuvimos aprendiendo un poquito de geo, no sé si me escuchan. Sí, cómo no. Fue un gusto acompañarlos, creo que dijeron todo. Es un gusto que haya tantos participantes también, como los que veo, alrededor de 60. Sí, hemos llegado a 60, sí. Primero, feliz día del geólogo para todos los colegas, ¿no es cierto? Veo por ahí que está José, Javier, gracias. Mariana, Gracias. Gabriela, Jorge, por ahí Natalia, ¿no es cierto? Para todos ustedes, gracias por la charla. Y decirles nada más que lo que ustedes decían recién, confirmarles que estamos pasando en este momento algo que dentro de unos cuantos años vamos a darnos cuenta que estamos sembrando, ¿no es cierto?, una semilla que comienza a desarrollarse, que institucionalmente 4 o 5 años es muy poco, y que los mismos chicos que están escuchando pueden ser partícipes de esta historia novedosa en Mendoza, que es un lugar ideal para estudiar geología. Y en definitiva, como ustedes están haciendo e impulsándolo, lo que los estamos invitando a ser parte de esta historia, ¿no? Parte de la historia de la geología en Mendoza es ser estudiante de geología en la FACEN, así que están todos invitados. Muchas gracias y también los invito a seguir el ciclo. No sé si comentaban al principio que jueves por medio, el jueves que viene, no, el otro jueves y así, durante 4 ocasiones van a seguir habiendo charlas para que puedan tener una idea mucho más amplia de lo que estudia un geólogo y de lo que pueden hacer recibiéndose de geólogos en la facultad. Perfecto, sí, así es. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. A ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos en 15 días. Ya vamos a difundir las próximas, el cronograma, a ver cómo siguen las charlas. Bueno, Gracias, muchas gracias entonces. a todos. Chau. Gracias también. Bueno. Gracias a todos, que terminen bien la noche. Nos encontramos entonces en 15 días. Está en la página la noticia con cada uno de los encuentros, así que ahí pueden seguir viendo cuál es el itinerario de responsables y de charlas, las temáticas a abordar en los próximos 3 encuentros. Que terminen bien, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, buenas noches. Hasta luego.